Buenos días, queridos hermanos, buenos días, una vez más. De tantas veces que nos ha tocado expresar un saludo cariñoso para ustedes, juntamente con mi esposa, desde aquí de nuestro hogar. Esperamos que Dios reine en sus hogares, se manifieste de una manera tal que podamos confiados continuar esperando esta situación que por el tiempo que ha llevado se nos hace ya quizá más difícil y el deseo de vernos también. Pero desde aquí les enviamos un saludo cariñoso, deseando que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios bendiga sus hogares y esta reunión también. Voy a invitarles a, a inclinar sus rostros, pero antes de eso, hermanos, quiero decirles, viene ya Pentecostés y esperamos, aunque con limitaciones, como puede entenderse, esperamos hacer alusión a esta fiesta tan especial para nosotros en los tiempos normales que tenemos en la vida de la iglesia. Bueno, vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos porque podemos seguir predicando tu santa palabra, tu iglesia puede seguir escuchando esta palabra tuya y también otros más por lo que hemos visto y los datos que nos han dado. Hay otros más que escuchan tu palabra a través de este medio y te bendecimos, Señor, por ello y te rogamos que esta palabra tuya tenga el efecto que tanto deseas tú y que tanto necesitamos nosotros. Bendito sea, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude para superar estas claras deficiencias que tenemos y la eficiencia tuya permita que esta palabra tuya tenga un espacio en el corazón de cada uno de los que lo oyen. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Ahora sí, capítulo 11 de San Mateo. Tenemos ahí en el capítulo 11 de San Mateo los versículos 25, 26, 27, termina hasta el 30, pero en realidad hemos de considerar parte de esto. Ya habrá tiempo que Dios nos permita para continuar. Por ahora hemos de considerar estos versículos. Ya lo tienen ahí a la mano. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Tenemos una porción de San Mateo que ha sido objeto de estudios especializados. Los versículos 20, 25 y 26 se le identifica como en el lenguaje hebreo como una todá. Es decir, una acción de gracias, es la expresión común que tienen ellos. Y si queremos completarlo, sería toda rabá para expresar esa gratitud. Pero la acción de gracias, para la acción de gracias, en este contexto bíblico, se usa una expresión que es todá. Es una todá, una acción de gracias o una doxología al estilo del Salterio. Y aquí estamos entrando en una doxología, hermanos. Ustedes están acostumbrados que al final del culto, acostumbro los domingos en la noche, pues leer una doxología de las tantas que tenemos en el Nuevo Testamento, y ustedes ya han escuchado una y otra vez. Pero aquí también tenemos una doxología, pero es una doxología que se pronuncia en gratitud al Padre Celestial, no por el Hijo que lo está expresando, sino porque el Padre habla a aquellos que
era impensable que escucharan la voz de Dios. Así es que no lo hace por sí mismo, sino por los demás. Esta doxología, ustedes saben que la doxología es la expresión máxima, vamos, en la adoración al Señor, es el punto culminante. Hay algunas interrupciones en los escritos sagrados del Nuevo Testamento que de repente, vamos, el apóstol San Pablo, en otras porciones, o es una manifestación muy entusiasmada después de ir escalando o ascendiendo ante la comprensión de verdades hermosas de la palabra de Dios, entonces surge una doxología. Y en cierta forma nosotros, por eso en los cultos, al terminar leemos o escuchamos una doxología como la manifestación máxima de la adoración y reconocimiento de la obra de Dios para nosotros. Bien, ya hemos hablado algo acerca de la doxología y creo que no necesitamos avanzar mucho. Viene la palabra doxa, que es gloria, bien, en, en griego. Ahora, aquí tenemos una doxología en estos dos versículos, 25 y 26. Ahí ya tienen a la mano, ¿está bien? Bueno. Y estas doxologías son semejantes, o esta doxología es semejante a la de también que se encuentra en algunos salmos. En el Salmo 9, versículo 1 y 2, hay una expresión doxológica muy hermosa. Por cierto, tiene ya como unos 30 años. La hermana Esperancita me regaló un cuadro así de madera donde venían escritos estos dos versículos. Agradecí ese regalo y es algo que le tomé un significado muy especial. Ahí precisamente viene una doxología. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, dice estos versículos, sí. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, dice el salmista. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Se dan cuenta que qué hermosa expresión literaria hay, a veces no lo sabemos transmitir, pero bueno, ustedes podrán hacerlo mejor. También el Salmo 148, o 138, perdón, tiene esta expresión doxológica. No es raro. Bien. ¿Y por qué una doxología? ¿Por qué una doxología intermedia, diríamos, en el Evangelio según San Mateo? ¿Por qué no al final, como sucede en las cartas? O, bueno, también en Romanos hay intermedia, en Efesios, al terminar el capítulo 3, la mitad del libro de Efesios, hay otra doxología. Bueno, así hay muchas. Es que puede suceder, pero es el momento expresivo producto de todo un antecedente. Sí. Es producto de lo que se ha expuesto antes. Y aquí esta porción es muy reconocida, hermanos. Ya eso del antecedente o el contexto anterior, ahorita voy a agregar un comentario al respecto. Pero permítame decirles lo siguiente. Bullinger, este reformador, calificó este texto como vena y fuente del sacrosanto evangelio y síntesis de todo el misterio de Cristo. Noten ustedes, lo han concebido como una joya, estos dos versículos. Y también lo que continúa. Lagrange lo considera como la perla del Evangelio de San Mateo. Así, la perla, estos versículos. Pero también otros más. Carl von Hess, un gran historiador, dio clases de historia eclesiástica en la Universidad de Jena, en Alemania, y él tuvo una expresión muy especial, y permítame leerlo. Hizo la famosa observación de que este pasaje daba la impresión de ser un aerolito caído del cielo juanino. En el lenguaje de San Juan hay expresiones, ustedes saben la distinción con los tres sinópticos y el Evangelio según San Juan, y la forma literaria, cómo está redactado, y eso hace que tome una profundidad e impresionante belleza también. Pues
como si fuera un aerolito que cae en el Evangelio según San Mateo. Es una forma de cómo expresar la grandiosidad de esta porción, ¿sí? Es más, Joaquín Jeremías en su teología del Nuevo Testamento utiliza un poquito más de 6 páginas para hablar de esta porción nada más, de esta porción de San Mateo. Y con esto le estoy diciendo, bueno, él lo titula como la entrega de la revelación, es un tema que tiene. Y con esto estoy diciéndole, estamos a punto de entrar en una porción bíblica de suma importancia. No lo vamos a poder exponer toda, pero esperamos que lo que se exponga vaya llevándoles a ustedes a esta comprensión también. En otras palabras, estamos a punto de entrar en una exposición donde, por decir figuradamente, hemos de quitarnos las sandalias de nuestros pies. Ahora, ¿por qué esta expresión así tan intensa? ¿Qué le antecede? Ustedes lo tienen ahí a la mano. Vean, en los versículos 20 del capítulo que estamos tratando, 11 de San Mateo, refiere la situación tan difícil que se expone ahí en relación a las ciudades de Jerusalén. En este caso, Betsaida, Cafarnaúm, estas ciudades que han sido ciudades que se han expuesto no solo a la palabra de Dios, sino a manifestaciones milagrosas de parte del Señor Jesús. Tanto Corazín, Betsaida, Cafarnaúm, que menciona aquí San Mateo. Ahora, estas ciudades se han expuesto a todo eso, mas sin embargo, no ha habido respuesta alguna en ellos. Y aquí no puede justificarse estas ciudades. Y voy a permitirme leer algo que pudiera ser fuerte aún para ustedes. Y después ya retomamos lo que viene de la doxología, pero necesitamos comprender esto. El problema más espinoso de este pasaje no es el anuncio del juicio. El juicio de Dios pertenece, en mi opinión, dice Ulrich Luz, un especialista de San Mateo. Hoy por hoy, creo, el especialista más grande que hay. El juicio de Dios pertenece, en mi opinión, al núcleo del anuncio del reino de Dios por parte de Jesús. Claro que sí. El juicio es un tema que forma parte del reino de Dios. Y eso no nos debe extrañar. Y no debemos sacar esto. No debemos hacerlo, como algunos pueden acostumbrar. Ese es antibíblico. Continuemos. Y evita así la cuestión del juicio. Y evita este anuncio de juicio que se convierta en mensaje sobre un amor poco exigente. Sí. No. El amor es exigente, el amor de Dios también. Y ahora, cuando se habla de juicio, eso hace que se concretice esta comprensión de un amor exigente. Ya después podríamos comentar al respecto. El problema más espinoso consiste en el carácter definitivo de este anuncio condenatorio. Se da a conocer ese anuncio condenatorio, se da a conocer ese juicio, pero no es lo más difícil la cuestión de dar a conocer el juicio. Lo más difícil es lo siguiente. Consiste para Mateo en transmitir el anuncio en el marco de una historia que él narra sobre un reino de Dios que le es arrebatado a Israel. Lo dice el texto bíblico 21-23 de este mismo evangelio. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de entre vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hay que establecer la diferencia entre amenaza de castigo, que puede hasta estimular a las personas para que reaccionen y se vuelvan a Dios, y una predicción, y eso es diferente, y una predicción de castigo. Una cosa es la amenaza de castigo y otra cosa es ya la definición de ese castigo, hermanos. Una amenaza de castigo es en el Evangelio según San Lucas lo encontramos.
puede estimular para que reaccionen las personas, los oyentes, sí. ¿Me permiten decirles? Estamos viviendo situaciones difíciles, sí. Manifestaciones del juicio divino, lo creo así. Ya di algunas bases para tener una postura semejante. No de esa manera tan amarillista como algunos lo expresan, pero bíblicamente yo se los expuse en las primeras exposiciones. Bien, pero esta manifestación del juicio divino debe tener un resultado, bendito resultado para las almas. Que reconozcamos a través de este proceso que estamos viviendo lo que no hemos hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Que nos pongamos a cuentas con Dios, que arreglemos nuestra vida con Dios, pues ya que estamos teniendo una reflexión, un análisis y conscientes de lo que Dios está permitiendo, entonces ahora nosotros nos veamos así estimulados a revisar nuestras vidas y a corregir lo que tenemos que corregir. Arreglar cuentas con Dios si no lo hemos arreglado. Como les decía ya en Amós, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Sí, eso es muy bueno, ya que Dios está permitiendo una situación difícil, una amenaza de castigo, diríamos así. Pero esta porción no tiene eso, tiene algo más. Es la predicción del castigo que le cierra las puertas. Oigan bien. A estas 3 ciudades y con ellas los demás que hacen lo mismo, les cierra las puertas para que puedan entrar al reino de Dios. Les cierra las puertas. No está diciendo, si ustedes reaccionan, podrán entrar. No. Aquí de una vez ya se está definiendo. Y esto es lo difícil. Y como dice este autor, esto es lo más espinoso. Que lo que se está diciendo aquí es algo definitivo. Dios nos libre de algo así. Y de todo corazón se los digo, hermanos. Ahí es la razón del por qué debemos arreglar cuentas con Dios y no debemos ser indiferentes a la voz de Dios. Algunos lo toman a menos. Bueno, esperamos que ahora ya no lo hagan. Deben arreglar cuentas con Dios, porque cuando hay una predicción de castigo, entonces con ellos se está cerrando las puertas. Esto es lo grave y por lo tanto la doxología de Jesús de Nazaret es un contrapunto a la amenaza contra las ciudades galileas. Junto al dicho condenatorio, oigan bien, junto al dicho condenatorio aparece como contraste la acción de gracias por la llamada de la comunidad desde las filas del pueblo sencillo, de los niños, ya para escuchar más de esto. Ahora, hermanos, claro que surge aquí una expresión muy intensa de parte del Señor Jesús. Por un lado se están viendo esas ciudades impenitentes, se están viendo esas ciudades ya condenadas. Sí. Pero por otro lado, se está viendo que se abre la posibilidad para que esa revelación que ha sido rechazada ahora sea aceptada por aquellos que se califican como niños, como pobres, como inocentes. Bueno, ya verán ustedes más adelante esto. Ahora, esto es lo que hace que el Señor Jesús se exprese de una manera tan intensa y bendiga al Padre Celestial, porque está viendo algo diferente acá. Se acaba de dejar en el versículo anterior, diríamos, el 24 es, sí, se acaba de dejar aquella expresión tan fuerte que tiene que ver con una predicción condenatoria o de castigo. Pero ahora surge la posibilidad del evangelio, de la buena noticia, pero no solo eso, sino que Dios ha querido dar a conocer esa buena noticia, ese evangelio, esa revelación divina a aquellos que verdaderamente la quieren escuchar, aquellos que verdaderamente quieren prestar oídos y entregar su corazón. Voy a leer lo siguiente.
En aquel tiempo, dice el texto bíblico. Ahora sí entendimos el contexto anterior. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ustedes saben que la expresión niños acá no tiene que ver exactamente con la edad de un ser humano. Claro que hay una relación en cuanto a características de los niños, claro que sí. Los niños fueron algo muy predilecto por el Señor Jesús, a tal grado que en determinada ocasión, eh, para poner un ejemplo a sus discípulos, se llama a un niño y lo acercan a él. La tradición eclesiástica dice que ese niño fue Ignacio de Antioquía, uno de los mártires de nuestra iglesia, de la iglesia primitiva. Él muere en el 107, Ignacio de Antioquía. Él dicen que fue ese niño y que por eso se consideró como el portador de Dios y otras cosas que ustedes han escuchado ya en historia eclesiástica que se ha estado exponiendo en la iglesia. Bien, él tuvo una preferencia especial para los niños y también lo que se dice, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, esta expresión niños es la que vuelve a aparecer acá. La doxología debe interpretarse ante todo como oración de Jesús. Padre, es la invocación preferida, pero también la de Señor del cielo y de la tierra. Usa dos invocaciones selectas. El Señor Jesús aquí. Dios es, como expresa la tercera petición del Padre Nuestro, no solo el creador, sino el sustentador y el Señor de la historia que derrama bendición, gozo, provisión. Sí, hermanos, eso es Dios. Eso es el Padre Celestial. Aquí se dirige el Señor Jesús con estas selectas palabras. Perdón. El motivo de la doxología lo indica Jesús. Y ayúdenme aquí, por favor, hermanos, con un paralelismo antitético. El paralelismo en la literatura bíblica y en otras también se da cuando la primera línea expresa, voy a decirlo de esta manera, espero poder darme a entender, la primera línea expresa lo mismo que la segunda línea, ¿está bien? Hay un paralelismo. Es la misma verdad, pero aplicada en este caso, perdón, a destinatarios contrapuestos, contrarios, diferentes. Pues está expresando sabios y entendidos y lo contrapone con niños. La primera línea habla de sabios y entendidos, la segunda habla de los niños. Y de esta manera cobra un realce muy especial la exposición que hace el Señor Jesús. Se entiende que el Señor Jesús no agradece a Dios por no haber elegido a los sabios para que escucharan esto, sino el haberse revelado a los menores, mientras que al hacerlo así quedaba oculto para los sabios. ¿Sí? Pero este hecho, esa inclinación divina por revelar su voluntad o su mensaje de salvación para determinado grupo que se califica aquí como niños. ¿Está bien? Esta es una verdad que debe llamarnos mucho la atención. Ya hablamos en mensajes anteriores en Éxodo de un Moisés que ya allá después, ya grande, cuando se da el llamamiento, él se reconoce con unas limitaciones muy marcadas, es muy honesto, reconoce la realidad de su condición y esto hace que vayamos adentrándonos en un concepto que es el siguiente: la inclinación de Dios para los humildes, para los sencillos, para los niños, para los pobres. El Padre Celestial no se ha revelado
a los que normalmente podrían esperar la revelación, los sabios. ¿Quiénes son estos sabios? Bueno, hay diferentes grupos de sabios en los tiempos del Señor Jesús, pero de manera especial tiene que ver con, con aquellos escribas, con personas de un prestigio bastante reconocido, los rabinos pueden ser, los que tenían, fariseos, un conocimiento acerca de la Escritura, pero no se reveló a ellos, se reveló a los niños, y con eso se está diciendo a gente pobre, limitada, sin esa preparación, sí, a ellos, a aquellos que por su misma condición socioeconómica podían reconocerse como pobres, como miserables, como marginados, y en cierta forma hasta se podría decir, pues, qué bendición para aquellos que por la misma cuestión social se vieron desplazados, se vieron marginados, porque a ellos llega el evangelio. Pero entonces, ¿y por qué no llega a los demás? Porque los demás no lo quieren escuchar. No les sirve. No lo necesitan. El evangelio es para los pobres y nada más para los pobres, como se ha dicho. Sí, para las gentes necesitadas, para los niños. Y en el término hebreo hay una expresión muy conocida que es Am Haaretz, los pobres de la tierra, así. Para ellos, para ellos. Para aquellos que en la deportación se llevaron todos los selectos y quedaron los que no valían la pena en ese sentido. Bueno, los pobres de la tierra, sí. Pero estas personas tienen sed de Dios. Estas personas no rechazan el mensaje como rechazó Corazín, Betsaida y Capernaum. Estas personas, los niños, los pobres, los ignorantes en ese entonces, son aquellos que están sedientos de la palabra de Dios. Por eso, bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de los cielos, va a decir San Mateo en la primera bienaventuranza, ya dijimos algo de esto. Los niños ahora, centra ahora el interés en ellos. Y la iglesia lo comprendió, hay algunas expresiones que como quisiera tener más tiempo para decírselos, pero bien, al menos algo de esto. Zinzendorf, dice lo siguiente: un cristiano debe recuperar el sentido infantil que tiene un niño de 2 años. No se refiere a la ignorancia, sino a la característica alegre, infantil, inocente, al abandono, a la feliz simplicidad, en la que uno sabe lo que quiere porque solo sabe lo que oye de él. Si uno no se hace niño de este modo, reaparecen los cristianos el antiguo modo de vida patriarcal y peor que antes. En el lenguaje de San Pablo, el hombre viejo. Tienes que abajarte ante Dios como un niño y comprender, sí, lo que Él te quiere revelar. Volver a hacerse como niños. Hermanos, aquí el Señor Jesús expresa intensamente lo que el Padre está haciendo. Los sabios, aquellos que pueden despreciar o tomar con indiferencia la revelación bíblica, la palabra de Dios. Allá eran los sabios y entendidos, allá en Jerusalén. Aquí pueden ser otros. Y con tristeza tengo que decir que algunos de ustedes que han rechazado la palabra de Dios, a ustedes se refiere esto, pero espero que se refiera como un llamado para que no lo hagan. No lo sigan haciendo. Pero aquellos que han reconocido la gran necesidad que tienen de Dios y de la salvación de Dios, entonces escuchan atentamente, atesoran esa bendita palabra y que tienen sed
y cada vez más sed de conocer a Dios, todas las instancias que contribuyen para una búsqueda más apropiada de Dios, para un conocimiento más intenso, pues lo van a procurar. Ellos son los niños, ellos son los pobres, ellos son los necesitados. Volverse a ser niño es, nuevamente diría Joaquín Jeremías, poder pronunciar una expresión maravillosa cuando se dirige a Dios, Abba. Bien, hermanos, los niños, ¿quiénes son los niños? El niño es aquel que empieza su vida para dar los primeros pasos y aprender a caminar. El niño es aquel que empieza por la ayuda del padre a hablar, aprende a hablar. El que no sabe hablar, el que no sabe caminar, el que no sabe hacer muchas cosas, es alguien muy limitado, no se puede valer por sí mismo. Pero el niño es el que tiene una mente limpia, un corazón en blanco, donde Dios puede empezar a escribir una historia, pero con el dedo de Dios, no con el dedo humano. El niño es aquel que se presenta delante de Dios para surgir a una novedad de vida, y otras expresiones vamos a decir después. El niño es aquel que se convierte en el recipiente propicio para que la revelación divina pueda descender y depositarse en el corazón de él. Por eso, el Evangelio hace realce de los niños. Queda pendiente esta exposición, queridos hermanos. Hay mucho que decir de ello, pero tendremos tiempo para exponerlo. Y ahora quiero dar gracias a Dios porque ustedes pueden guardarse eso. Ayúdenme ustedes, yo quisiera exponer muchas cosas, pero tenemos el tiempo limitado. Voy a invitarles, hermanos, a inclinar sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, bendito seas, porque tu Hijo amado te alaba, y te alaba porque tú has querido dar a conocer tu revelación a los niños, a los que tienen tanta necesidad, a los limitados, a aquellos que solo esperan en ti, a aquellos que han perdido las esperanzas en este mundo y en esta vida, aquellos que quieren clamar a ti para que tú les escuches. Ellos, oh Dios, a ellos se dirige esa bendita revelación, ese evangelio glorioso, esa salvación presentada en un llamado maravilloso de parte de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Permítenos ser esos niños y permítenos aprender cómo caminar, cómo vivir, qué es lo que debemos hacer, que nuestras vidas puedan ser vidas que se sujeten plenamente a tu voluntad, a tu palabra, a lo que tú quieres darnos a conocer. Aquí hay un lugar en nuestro corazón para tu santa palabra, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.